Amén. La semana pasada nos quedamos a medio camino y yo creo que en esta noche íbamos a entrar entre lo que es las relaciones entre esposos. Hubiese sido muy bueno que esa clase, ese discipulado, que los esposos que no están presentes en esta noche, las parejas que no estén presentes en esta noche, pudieran luego ver el video. Porque, ¿qué sucede cuando la esposa está aquí y el esposo no está ahí? O el esposo está ahí o la esposa no está ahí. Sucede de que un lado es edificado y el otro lado no está edificado. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitamos realmente guardar una buena comunión, debemos de tener un mismo sentir. Y para obtener un mismo sentir, debemos de aprender una misma cosa. ¿Sí? Y en aprender las mismas cosas podemos discutir de una misma cosa, hablar de una misma cosa y pensar de una misma cosa. Y cuando un esposo o la esposa dice algo que no es, dice, recuérdate lo que aprendimos en la clase. ¿Sí? Yo me acuerdo que revisando los videos, me acordé que me quedé en lo que es el matrimonio base del hogar. ¿O vimos esa parte? La relación entre esposos. Amén. Siendo el matrimonio la base del hogar, la relación entre los esposos es fundamental para un hogar que dé gloria a Dios, cumpla sus propósitos y al mismo tiempo dé felicidad a sus miembros. El matrimonio es la base. A partir de allí, de una relación entre esposo y esposa, se empieza a establecer los fundamentos de lo que es un hogar. Amén. Perdón, pero si no aprendemos a edificar nuestro hogar bajo una base verídica, bajo una base sólida, ciertamente será por un tiempo y luego no será. Porque solamente las cosas que son verdaderas permanecen. Amén. Las cosas que no son verdaderas trae gozo por un tiempo, pero después. Y cuando yo hablo de cosas verdaderas, yo estoy hablando de un sentimiento puro, un sentimiento verdadero, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, edificamos bajo pura emoción, ¿qué es pura emoción? Pura emoción quiere decir que algo atractivo al ojo, pero no al corazón. ¿Sí? Entonces, lo que es atractivo al ojo, eso es emoción. Lo que es atractivo al corazón, eso es un sentir, eso es algo verdadero, ¿verdad? Entonces, si nosotros que tomamos nuestro matrimonio para ir formando un hogar, tenemos que primeramente saber qué es, hasta dónde yo quiero llegar. Y si tu pensamiento es hasta que yo tenga mi casa, mi carro, no, ese no es la meta. Cuando dos personas se unen, la meta tiene que ser hasta que la muerte nos separe. Entonces, si entendemos que la meta es esta, entonces vamos a aprender a vivir en la abundancia, en la escasez, en las dificultades, en los buenos momentos, en los malos momentos, en la enfermedad, en la salud. Vamos a aprender a superar esa cosa para ir hacia la meta que hemos plasmado. Amén. Si la meta es esa, tenemos que pasar por muchas cosas para alcanzar esa meta. Amén. Entonces, quiere decir que ya como he fijado mi meta, y hasta la muerte me separe de la persona que prometí amar, entonces no importa lo que venga, voy a tener que luchar para superarlo.
Amén. Luchar para superarlo. No guerrear, luchar para superarlo. Amén. Y la lucha consiste en que yo resista a todo lo que viene en contra de mi matrimonio, en contra de mi relación, porque yo tengo un trabajo que hacer, tengo que formar un hogar. Entonces, ya entendemos la meta, pero entre el inicio de una relación hasta la meta, hay muchas cosas que van a suceder. Van a suceder problemas económicos, van a suceder momentos de financieras, dificultades financieras, van a suceder muchas cosas, van a haber altos y bajos. Las personas que les gustan ver las telenovelas piensan que las relaciones son como las telenovelas, ¿no? ¿Verdad? No son así. Por eso se necesita de un verdadero sentir para entrar en lo que es el matrimonio. Si la persona no tiene un sentir verdadero para ti, el matrimonio no va a prosperar. La persona tiene que tener un sentimiento real, saber lo que quiere, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde, qué estoy dispuesto a sacrificar por ti. Porque en el matrimonio el hombre mayormente debe de sentir, o debe de tener ese sentir, de poder sacrificar todo lo que es para que la persona que promete amar pueda ser lo más feliz posible. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es cuando la mujer es feliz en la casa. Ciertamente cuando tú entras en esa casa, tú vas a entrar en una casa llena de felicidad. Pero si la mujer está amargada, está triste, lo único que tú vas a encontrar en esa casa cuando entras es quejas, es reclamaciones, es falta de paz, es toda clase de cosas. Viceversa. Eso es viceversa. ¿Verdad? Porque el esposo se sacrifica por su esposa, viceversa. ¿Verdad? Uno siembra, el otro se cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. El esposo siembra todo lo que es en la mujer y se cosecha a sí mismo. ¿Cómo así, pastor? Porque son una sola carne. Y la mujer se siembra todo lo que es en el esposo y se cosecha a sí mismo. Todo lo que tú quieres que se haga contigo, hazlo con el otro. Amén. Ahora vienen los niños. Mayormente cuando vienen niños, el hombre es el que más sufre. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque imagínate que no había niños y el hombre tenía toda la atención. No son celos. Mira, el hombre, y si un hombre está aquí me puede mentir, el hombre nunca deja de crecer. Siempre él necesita sentir ese cariño de madre, esa atención. El hombre es así. Pero cuando la mamá está tan ocupada con el recién nacido, el hombre está aquí. Oh, yo quiero biberón también. No me dejen mentir, por favor. ¿Eh? Me están dejando mentir porque hay pocos hombres aquí hoy. Pero es así. Y cuando nace, eso es un reto muy grande para todo hombre en el nacimiento de un nuevo ser en el hogar. Allí entonces nos encontramos con esa lucha de poder resistir con ese sentir de abandono. Porque hay un sentir de abandono. Y no es un abandono, es que el recién nacido requiere de mucha atención. Pero sucede que a veces la madre es como tener un juguete nuevo. La madre le da ya demasiada atención. Eso ya, toda exageración causa consecuencias y situaciones. Dios te bendiga. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a poner
las cosas en su lugar, porque la palabra de Dios, el hombre más sabio de la Biblia, que es el rey Salomón, dice que hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos de la sabiduría, debemos de entender que hay un tiempo para cada cosa. Y si hacemos cada cosa en su tiempo, todo va a funcionar como debe de funcionar. Amén. Entonces, punto número 1 en un matrimonio es poner la meta. La meta hasta que la muerte nos separe, porque Dios no acepta otra meta. Dios no acepta otra meta. Es hasta que la muerte nos separe. Esa es la meta 1. La meta 2 es superar todo lo que viene en contra del matrimonio para cumplir esa meta. Amén. El punto número 3 es hacer cada cosa a su debido tiempo, para no exagerar en una parte y descuidar otra parte. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos a llevar nuestra relación como se debe, entonces vamos a tener un matrimonio funcional. Amén. Un matrimonio sin problema. No es que no va a haber problema, porque como yo le dije, no hay matrimonio perfecto. Pero podemos reducir los problemas graves, entendiendo de que yo tengo que hacer las cosas de acuerdo al plan y al propósito de Dios, como Él estipuló el matrimonio. ¿Y cómo fue que aprendimos la semana pasada? ¿Verdad? ¿Cómo aprendimos? Que las mujeres se estaban gozando. No me digas que ya se olvidaron de algo que se estaban gozando la semana pasada. No. Como la iglesia se sujeta a Cristo y el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida, o sea, sacrificio, ¿verdad? Entonces, hay un punto que se me olvidó un punto. El punto es que, ¿qué tenemos que hacer para encontrar un hogar feliz? ¿Cuántos aquí, cuando quieren entrar en su hogar, quieren encontrar los hombres? Ahorita yo acabo de decir, no me diga que se olvidaron. A las mujeres se acordaron, los hombres se olvidaron. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo quieres encontrar un hogar feliz, hermano? Con una mujer feliz. ¿Sí? Porque si la mujer no está feliz, cuando tú entres al lugar, tú lo que vas a encontrar es queja y reclamación. Entonces, lo que el hombre siembra, eso recoge, ¿verdad? Y viceversa, si la mujer quiere ver a su esposo feliz, tiene que tratarlo bien, como se merece, como al Señor. Porque la mujer tiene que sujetarse a su esposo como al Señor, dice la Biblia. Entonces, si Jesús se presentaría delante de ti hoy, ¿cómo tú recibirías a este Señor? Con mucho gozo le entregarías todo lo que tú tienes, ¿verdad? Y quisiera que ese Señor no se vaya nunca de tu lado, porque es el Señor. Imagínate que tiene que tratar a tu esposo así. ¿Cuánto quieren ser felices? La felicidad requiere de sacrificio. Sí, de sacrificio. ¿Y cómo se llama ese sacrificio? Amor. Sacrificio de amor. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de amor no es siempre lo que yo quiero, es cómo yo puedo hacer feliz a la persona que prometí amar hasta que la muerte me separe. Porque si yo tengo que buscar lo que me conviene siempre, es lo que me gusta siempre, y cómo me conviene, y cómo me va bien, y toda esa cosa, entonces ya es un amor egocéntrico. Y ese amor no funciona. No funciona. Primeramente, tengo que llenar la persona que está a mi lado de este amor que yo siento. Por lo tanto, si yo le hago feliz a ella,
yo me estoy haciendo feliz a mí mismo, porque somos una sola carne. Amén. Entonces, si ella es feliz, ciertamente voy a estar feliz. Si ella está en paz, ciertamente voy a estar en paz. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Ahora, estábamos hablando en el punto donde hay niños. Ya nace el primer niño, ya nace el segundo hijo, el tercero, el cuarto, no sé cuántos quieran tener. Hasta 12, antes se hacían 18 niños. Sí, en mi país hay personas que han tenido hasta 25 niños. 25 niños. 20, ¿ah? Imagínate. Porque ellos tenían tanta fe en ese tiempo que obedecían lo que decía el Señor. El Señor dice, multiplique. Sean obedientes. Entonces, cuando vienen los niños, ¿qué es lo que nosotros vamos a sembrar en el corazón de esa criatura que está a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad? Porque si nuestros hijos ven un comportamiento equivocado, por más que tú le quieras enseñar por medio de palabras, ellos aprenden lo que ven. Entonces, si yo quiero un hogar feliz, yo tengo que dar felicidad en la casa. Tengo que mostrar felicidad en la casa. Tengo que hacer todo lo que yo quiero que mis hijos aprendan. Porque si mis hijos aprendan lo bueno, eso es lo que ellos van a vivir. Y no van a escoger ninguna persona mediocre en su vida porque ya conocen lo bueno. Por eso dice la palabra, enseña al niño en su camino y aunque fuese viejo, no se apartará de él. Amén. Porque a veces el niño, al no tener un buen ejemplo de vida, escogen, porque no saben, escogen lo corriente, porque lo corriente o lo que ven. ¿Sí? Entonces nosotros, en nuestras relaciones, debemos de entender de que tenemos responsabilidades, uno hacia el otro y uno hacia los hijos. Amén. Siendo el matrimonio base del hogar, la relación entre los esposos es fundamental para un hogar que dé gloria a Dios, cumpla sus propósitos y al mismo tiempo dé felicidad a sus miembros. Los principios de relaciones entre esposos. Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 24. Efesios 22 al 24. Léela, hermana María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Entonces, la semana pasada hicimos énfasis sobre eso, ¿verdad? Y aprendimos, no sé si se acuerdan, porque me doy cuenta que tienen la memoria un poquito corta como el mío, ¿verdad? Pero acordamos que la semana pasada le dije, le exhorté que la vida conjugal no podía funcionar de otra manera, sino de la manera que Dios lo diseñó. Si tratamos de intercambiar los roles, ¿verdad? Y que sea la mujer que tiene el mando y que el hombre se sujeta a la mujer, eso se llama un matrimonio disfuncional, porque está fuera de
del diseño de Dios. Amén. Entonces, podrá funcionar por un tiempo, o funcionará hasta toda, pero funcionará de una forma lleno de amargura, lleno de contienda, lleno de situaciones, porque es como, le expliqué la semana pasada, es como echar agua en un tanque de gasolina y esperar que el carro te lleve hasta Miami. O echarle un poquito de agua para que llegue hasta el F. Va a empezar a correr, pero llega un momento que no se te pararás en el camino, buscar a un mecánico para, no, fue que tú le echaste agua y sacarle el agua. Entonces se complica más el viaje para llegar a Miami. No es que tú nunca vas a llegar, pero va a llegar por medio de complicaciones y de situaciones, porque no hiciste la cosa como se debe. Amén. Entonces las cosas tienen que ser bajo el diseño de Dios. Y para poder entrar en el diseño de Dios, ¿qué fue lo que yo le dije la semana pasada? Obediencia. Obediencia. Tú entras en el diseño de Dios bajo la obediencia y Dios bendice ¿qué? ¿Qué es lo que Dios bendice? La obediencia. Ah, no. Ya no voy a enseñar más. Se olvidan todo lo que yo enseño. ¿Qué es lo que Dios bendice? Entonces, a un hombre que me lea a Efesios 5, del 25 al 29. A Giovanni. Sí. Efesios 5, del 25 al 29. Efesios 5, del 25 al 29 dice: Amén. Esposos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Amén. Yo creo que voy a contratar a Giovanni que me lea los versículos bíblicos. Claro, pastor, sí, para servirle. Entonces entendemos la manera tan grandiosa que amó Jesús a la iglesia. Y el sacrificio tan grande que hizo Jesús para santificar la iglesia. Porque antes del sacrificio no había iglesia, primeramente, y lo que había no habían sido santificados. La sangre de Cristo es lo que santifica todo. Por eso dijo Jesús: no llame a inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí? Entonces, entendiendo que el sacrificio de Jesús fue tan poderoso que santificó a la iglesia. Entonces no rehusó Jesús a entregar todo lo que era, renunció a su trono, pudiera estar allá arriba sentado a la diestra de su Padre. Dice que no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Verdad? Entonces, si entendemos ese concepto de Jesús, de la manera que Jesús amó a la iglesia, y queremos ver una esposa santificada, una esposa feliz, entonces tenemos que hacer ¿qué? Sacrificio. ¿Y cómo se llama el sacrificio? Amor. Ya yo iba a firmar mi carta de renuncia. Pastor, usted dijo algo, el sacrificio de amor, porque muchas veces nosotros escuchamos las parejas que ya llevamos tantos años, que ha sido tanto los problemas que hemos tenido y una común frase entre muchas parejas es: se me acabó el amor. Y si no hay amor, no hay nada. Entonces, eso de se me acabó el amor es que es un amor diferente al que Dios. Eso no existe, hermano. Amén.
no puede acabarse algo que es. Si se acaba, nunca fue. Porque, ¿dónde viene la confusión? La confusión viene en que nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Y muchas veces yo lo he explicado. El amor no es un sentimiento. Ese amor es una decisión. O sea que yo puedo amar a todo el mundo sin excepción. Porque no voy a escoger lo que a mí me gusta. Al contrario, para que el amor sea real, para que sea realmente una decisión, debemos de poder superar toda adversidad y seguir amando. Amén. Entonces, eso es amor. Porque el amor es como Dios. Dios no tiene sombra de variación. Dios es amor. Entonces, si el amor es genuino en mi corazón, entonces no habrá sombra de variación tampoco en lo que he decidido vivir. Porque el amor se vive, no se siente, se vive. ¿Verdad? ¿Hasta dónde hemos de vivirlo? Hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Por eso Romano dice, nada me separará del amor. Nada, ni tribulación, ni angustia, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creará. Porque es un vivir. Es un vivir que se acaba hasta la eternidad. O sea, no tiene fin. Amén. Entonces no podemos decir, entonces tenemos que revisar nuestra vida y decir, vivo en el Espíritu, porque si vivo en el Espíritu, el fruto tiene que ser amor. Si vivo en la carne, entonces vivo las emociones y los sentimientos que son variantes. Hoy es y mañana no es. ¿Verdad? Tenemos que entrar en el vivir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dimensión, entramos en lo real, entramos en las cosas, entramos en la posición de edificar sobre la roca. Y cuando edificamos sobre la roca, no importa lo que venga, no se va a arruinar nuestro hogar. Amén. Porque si nosotros edificamos sobre la arena, dice la palabra que la destrucción será grande. Hermano Galo, Dios te bendiga. Tengo como un año que no te veo. Efesios 5:31, ¿qué dice? Por eso. Amén. Si así es la palabra del Señor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Grande es este misterio. Amén. Serán una sola carne. ¿Sabes por qué cuando hay una separación, uno de los dos sufren o los dos sufren mucho? Porque son una sola carne. Entran en un estado de dolor, de tristeza, ¿verdad? Se siente uno, no sé cómo expresar. ¿Ah? ¿Qué? Se siente como medio muerto porque la otra mitad no está ahí. Desmembrado, gracias hermano. ¿Verdad? Y uno no puede vivir. No siente a veces ni siquiera el deseo de vivir porque falta la otra parte, la ayuda idónea. O sea que hay una disfunción en algo que es una sola carne, pero que está separado y inevitablemente causa gran dolor. Amén. Una cosa que he notado, la gente que tiene muchos años de matrimonio, yo no lo voy a decir. Sé por qué no lo voy a decir. Lo ato en el cielo. Es una realidad que sucede en el mundo secular, pero no lo quiero traer en ese ambiente espiritual, porque puede hacer daño. Amén.
se ata en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Quién tiene micrófono? Primero de Pedro, Capítulo 3, versículo 1 a 2. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Amén. O sea, no solamente que la mujer tiene que sacrificarse por su esposo, sino que tiene que sacrificarse también por aquellos que no pueden ser felices. Tiene que sacrificarse por su esposo y sacrificarse por aquellos que no conocen la felicidad, que no conocen la verdad, la palabra de verdad. Amén. Porque podemos decir cualquier cosa con nuestra boca, pero nuestro vivir es lo que marca la diferencia realmente, ¿verdad? Porque con la boca se puede hasta construir un mundo, pero con los hechos se puede destruir un mundo. Amén. Entonces es necesario que nuestra conducta sea un ejemplo. Por eso la palabra dice que nosotros somos luz de esta tierra, de este mundo. Somos luz de este mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer que alumbre nuestra luz. ¿Para qué? ¿Para alumbrarnos a nosotros mismos? No, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Sí, micrófono, para no multarlo. Pastor, ¿eso aplica para las esposas que están casadas con inconversos? Sí. O sea, las cristianas que están Sí, casadas. porque al ser el esposo inconverso, con su conducta, llegará a hacer de que su esposo se convierta. Sin obligarlo al esposo. Sin obligarlo, sino por medio de una conducta. Porque si es más palabra y poco hecho, el esposo nunca, al contrario, el esposo va a decir, no, esa es una hipócrita. Seguro que todos los de su iglesia son igualitos. ¿Sí? Y nunca se van a acercar a la iglesia. Pero si realmente ven una conducta ejemplar en la esposa, entonces dice, wow, cuánto cambió mi esposa. De verdad que Cristo es real. Yo quiero conocer al Cristo que ella le está sirviendo. ¿Verdad? Pero si habla mucho y pelea, no, tiene que ir a la iglesia. No, eso no funciona así. Convence a la persona con hechos, dando ejemplo de que Cristo vive en tu corazón. Amén. ¿Otra pregunta por ahí? Recuérdese un amigo que tiene necesidad de un consejo y haga la pregunta. Acá, hermano. Es una pareja que la situación definitivamente son las finanzas, lo que está pasando. Y hay una tercerita persona que es una hija de él. Ella trabaja muy duro, ella conoce la palabra, él apenas, pues, pero no, mejor dicho, nada que ver. Y ella está en este momento al tope de decir, no quiero más nada porque hay mucho menosprecio por parte de él. Y fuera de eso, casi que las finanzas de ella, sus fuerzas, están metidas ahí en el hogar para con la otra. Bueno. Entonces, eso requiere un tratamiento. Exactamente. A mí, en situación así, me gusta sentarme con la pareja y poderle hablar
y entrar en cosas más profundas, hasta que puedas entender, hasta que puedan llegar a entender que las cosas materiales son pasajeras. Pero mientras eso ella que conoce, entrar en un proceso de silencio, de aguantar hasta que él vea ese fruto en ella. Sí, pero llega un momento en que la consejería es muy importante, porque aguantar no es suficiente, porque llega un momento que las fuerzas se acaban, porque aguantar quiere decir que estoy así, llega un momento y se desborona todo. Llega un momento en que la persona necesita una palabra de fortaleza, una palabra que edifique, una palabra que pueda hacerla tomar las decisiones correctas sin desbaratar nada. ¿Sí? Entonces, en esa condición yo necesito, a mí personalmente me gusta sentar con las parejas, los dos juntos, porque sucede de que cada cual tiene su propio punto de vista y cada cual expresa la cosa como lo ve, cuando en realidad no sean así. Por ejemplo, había una mujer una vez que se quejaba de todo lo que el esposo hacía. Y cuando me senté con ella para hablar y con el esposo, empezamos a hablar y hablar y hablar. Y nos dimos cuenta que la que tenía cierta intolerancia era ella. No era que había un problema, sino que ella era intolerante. ¿Sí? Y cuando llegamos a la conclusión de la intolerancia, las cosas ya están funcionando como se debe. ¿Sí? Porque a veces el Señor te lleva a vivir situaciones no para hacerte vivir una vida miserable, sino para ir despojando de las cosas que impiden de que haya un buen funcionamiento en tu matrimonio. ¿Verdad? A veces la cosa es que, yo me incluyo también, que nosotros a veces negamos que tenemos problemas. ¿Verdad? Y cuando negamos que tenemos problemas es como el drogadicto. El drogadicto dice, no, yo no tengo adicción a la droga y se está acabando se está muriendo, pero no, yo lo hago de vez en cuando, pero no. Igual que el alcohólico, igual que todo que tiene un problema, cuando no lo reconoce no se puede tratar. Pero tan pronto que la persona reconoce que tiene un problema, entonces ahí se puede. Entonces hay que llevarla y a entender dónde está realmente el problema. Primeramente, las finanzas no pueden ser el problema, porque las cosas materiales son pasajeras. Todos nosotros, yo creo que toda pareja, todo individuo en su vida ha tenido alto y baja. O sea que una situación momentánea no define toda tu vida, es un momento de dificultad. No quiere decir que toda tu vida va a ser así. Es como entonces cuando cae un mal tiempo y empieza a llover y dice, ay, no va a llover toda la vida, no es un momento temporal. ¿Verdad? Viene el ciclón este año, ay, vamos a tener ciclón, todo se va. No, es un momento. Lo que sucede es que cuando una pareja se casa, muchas veces las expectativas son carnales. Las expectativas y los sueños de la esposa es vivir como una reina, que me traigan, que me den, del esposo es que me atiendan siempre de la misma manera como me atiende mi madre, ¿verdad? Sí, entonces las expectativas son muy importantes. Sí, por eso que yo ahorita hablé acerca de cuando si yo me caso con una persona no puedo esperar por mí, tengo que invertir. Todo se trata de sembrar y de cosechar, de inversión, todo es inversión, ¿verdad? Ciertamente las malas inversiones es porque nosotros nos dejamos llevar por un impulso, eso es mala inversión, pero las cosas bien analizadas, bien calculadas, es decir, así es que yo quiero invertir en mi vida para que yo pueda llegar hasta que la muerte me separe. Aquí una pregunta. Jack, una de las funciones que yo hago es como notario, me salen muchas bodas.
Y en las bodas que yo hago les digo a las personas que lo más importante a veces no es amar tanto la virtud, porque la virtud se ama sola, es empezar a amar el lado oscuro que tenemos cada uno de nosotros. Yo siempre les los digo, empecemos a amar y a reconocer lo que tenemos oscuro en nosotros para aprender a cambiar. Mejor cambiarlo por las imperfecciones. Bueno, sí, pues, en palabras sí, o imperfecciones, o el lado difícil de nosotros, el lado débil de nosotros, Sí. el lado débil. Entonces, siempre les digo eso, empecemos a conocer las debilidades y aprender a soportar y amar esas áreas, que es lo más difícil. A amarlo, pero hay que tratarlo. Sí, y no se trata con reclamo, con disputas, con peleas, no se resuelve nada así, ¿verdad? Todo es una inversión. Por ejemplo, la mujer o el hombre tienen que vivir sabiamente entre los dos para que la persona, su compañero o su compañera, llegue hasta un punto de decir no hay nadie mejor que mi esposo, no hay nadie mejor que mi esposa, ¿verdad? De no querer arriesgar nunca jamás nada para no romper algo tan precioso. Amén. Entonces, no es que yo no soy perfecto para mi esposa, pero ¿qué es la sabiduría de ella? La sabiduría de ella es estimar las virtudes y no hacer mucho caso a las imperfecciones, ¿verdad? Porque mayormente, en la mayoría de los casos, a menos que la persona sea realmente un sinvergüenza, pero en la mayoría de los casos, las imperfecciones son un 20% y las virtudes son 80%. Pero si nos enfocamos en los 20% de imperfección y ahí le damos, estamos desperdiciando de aprovechar los 80% de virtudes. ¿Sí? Entonces, como todos somos imperfectos, vamos a vivir feliz con las virtudes. Amén. Amén. Todos somos imperfectos. Seremos perfectos cuando venga el Señor. Primera de Pedro 3:7. Acá, por favor, micrófono. Ajá, sí, aquí lo tengo ya. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Entendieron eso? Vaso, en ese contexto de la palabra, quiere decir un transporte, algo que lleva algo, es un vaso. Ese vaso lleva aceite, otro vaso lleva agua, otro vaso lleva café. Un café, ¿sí? Entonces, la mujer es el vaso que lleva la vida, coheredera de la vida con Dios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que tratar a este vaso dándole honor, porque es un vaso frágil, ¿sí? Y dice luego, coheredera de la vida con Dios, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? O sea, que las oraciones tienen esto. Señor, ¿por qué tú no me respondes? Señor, yo tengo tanto tiempo pidiendo y clamándote, Señor. El vaso. Sí, Señor, ahorita el vaso. Señor, pero no, el vaso. ¿Cómo está tratando el vaso?
¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que darle honor. Tenemos que vivir con ella sabiamente, porque es un vaso frágil. Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La vida se puede simplificar, también se puede complicar. ¿Se simplifica cómo? ¿Con qué sacrificio? Amén. Ya me están dando fuerza para seguir. Sí. Aleluya. Efesios. Vámonos a primero, mejor a Colosenses 3:19. ¿Qué enseña Colosenses 3:19? Hermana Zaira. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Lo mismo. No podemos ser ásperos. Mira, mis amados hermanos, yo sé que todos nosotros buscamos la felicidad, ¿o no? Yo sé que todos nosotros buscamos la paz. Amén. ¿O solamente soy yo? Yo sé que todos nosotros buscamos las bendiciones de Dios. Buscamos una vida lleno de gozo, de alegría, lleno de paz, de armonía. No que no existe en la tierra, pero en el Señor todo es posible. Porque en el Señor, aunque estemos en la tierra, pertenecemos al reino de los cielos. Pero mientras estamos haciendo la cosa correspondiente al reino de los cielos, vamos a vivir ese gozo, esa paz, esa armonía que estamos buscando, que en el mundo nunca vamos a encontrar. Porque personalmente yo no sé ustedes, yo busqué la felicidad en el mundo, nunca lo pude hallar, al contrario, lo que me trajo fue dolor de cabeza y toda clase de situación. El único lugar donde yo puedo encontrar paz, gozo, alegría, felicidad, fue en el Señor. En el mundo no pude encontrar nada, el mundo no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer. El mundo lo que te puede ofrecer es dolor de cabeza, enfermedades, situaciones y en fin, multitudes de cosas que no te convienen. ¿Verdad? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que localizar nuestra vida donde le corresponde. Tenemos que localizar nuestros corazones en el Señor para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Amén. Porque existe un sentir y existe un vivir. Podemos vivir el sentir o podemos vivir el vivir. Eso suena raro, ¿verdad? Pero yo sé lo que yo digo. Y yo le dije la otra semana que existe una sola vida, ¿se acuerdan? Esa es la vida que nosotros necesitamos vivir. La verdadera, no la fotocopia. Amén. Entonces, mientras nos aprendemos a vivir la vida que Dios diseñó, la que hasta le hizo un manual para que nosotros podamos vivir correspondiente a su diseño, para que nos vaya bien en todo, ¿verdad? Entonces, esa es la que necesitamos vivir. Porque la que Dios diseñó no tiene error. La que queremos vivir está llena de horrores. Error no, horrores. Pero la que Dios diseñó
está lleno de paz y de felicidad. Amén. Se dice, no, pero pastor, ¿tú quieres decir que cuando uno está en Cristo no le vienen problemas? Claro que le vienen problemas, pero todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Ahí está la diferencia. Porque los problemas en el Señor te hacen crecer. Los problemas en el mundo te maltratan, te destruyen. Aquí. ¿No? Yo vi la mano levantada, ahora va a tener que inventarte una pregunta. La comunicación en el matrimonio. El matrimonio es una relación donde el amor debe manifestarse en unidad, compañerismo y complementación. Por ello es tan importante la comunicación entre los esposos. Marido y mujer son una sola carne. Esto significa que los dos son como una sola persona. El que peca contra su mujer, peca contra su propio cuerpo. La mujer que peca contra su esposo, peca contra su propio cuerpo. O sea, te está auto dañando. Auto lastimando. Gracias. Entonces, no conviene. Porque trae sufrimiento, trae disgusto, trae tantas cosas que no edifica el hogar, que no es provechoso para el hogar. Cada error que nosotros cometemos en el hogar es un paso atrás y a veces es un paso difícil de superar. Es un momento difícil de superar, a menos que el corazón del hombre esté realmente rebosante del amor de Dios para que pueda perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros en esa cruz. Porque cuando medimos las fallas que le hemos hecho al Señor y vemos que ese amor tan puro perdonar todas mis sinvergüencerías, diría yo, qué amor tan grande. Es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos llenos de ese amor, podemos superar cualquier cosa y no quedarnos estancados como patinando en un lodo sin poder adelantar. Mientras nosotros guardamos cosas, rencores y falta de perdón en nuestro corazón, estamos estancados y no podemos ir más lejos, no hay progreso. Donde debería estar más lejos, está estancado. Donde podría haber alcanzado muchas cosas mayores, por estar pendiente de una situación que no has podido dejar ir, no has podido alcanzar mejor cosas en tu vida. Entonces en el matrimonio no puede haber rencores y falta de perdón, ni nada de esas cosas, porque el matrimonio es para que el amor reine. Y otro sentir, otra cosa no puede reinar en el amor, no puede reinar en el rencor, porque el matrimonio no fue para vivir en rencor, fue para vivir en amor. Amén. Entonces son muchas cosas que impiden que un matrimonio pueda alcanzar la felicidad que necesita. Amén. Me perdí donde yo estaba. Ok, gracias. Esto significa, maridos y mujeres son una sola carne, esto significa que los dos son como una sola persona. Por lo tanto, la comunicación debe ser fluida, sin secreto entre ambos, y menos aún engaños o medias verdades, que son realmente mentiras. Perdón, ¿por qué una mentira? Una mentira, no hay no hay mentirita blanca, no. Todo mentira es mentira. Y el padre de toda mentira es el diablo. El engaño destruye la confianza y la unidad del matrimonio. La comunicación es un arte que se perfecciona en la práctica, y más cuando se practica con conciencia de la presencia de Dios por su Espíritu Santo. Amén. ¿No hay niños aquí? Hay adolescentes.
Hay adolescentes menos de 17 años, menos de 18 años. ¿A todos son menos de 18 años? Pues yo tengo que pedirle permiso a su padre, si yo puedo. Gracias. El sexo en el matrimonio. En Génesis, capítulo 1, versículo 31. Sé cómo calificó Dios todo lo que había creado. Génesis 1:31. ¿Cómo lo calificó Dios? ¿Quién tiene el micrófono? Hermano Rubén. Gloria a Dios. Génesis 1:31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Tú tienes que ponerlo un poquito más de... Mira. Dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. He aquí, que era bueno en gran manera. Aleluya, gloria a Dios. Sí, pero sería en gran manera. Como que queda chiquito la manera. En gran manera, ¿verdad? Para que la gente... Porque hay personas que creen que si tienen una relación sexual es un pecado estando en un matrimonio. O sea, hermano, créame que hay matrimonios que se han destruido por eso. Porque la mujer cree que, o el hombre cree que tener sexo después de haber conocido a Dios es un pecado. Y eso sucede porque como antes de conocer a Dios lo hacía como pecado, lo vivía en ese pecado, que al llegar a Dios cree que todavía es un pecado. Pero que sea dentro de la unión conjugal. Amén. Pero dentro del matrimonio. Amén. Los otros días viene un señor y me dice, pero pastor, ¿por qué entonces Abraham tenía una mujer y David y todo eso? Yo le dije, pregúntale a ellos, pero a mí en el principio Dios creó una sola mujer para el hombre. Y le quitó una sola costilla. ¿Te imaginas un hombre sin costilla? Descostillado. ¿Ah? ¿Te imaginas un hombre sin costilla? Yo no sé cómo estaría. ¿Ah? Y cada costilla una mujer. Entonces, aparte de que no tienen costilla para mantenerse, entonces tienen más problemas que las problemas se multiplican. Que dicen que el hombre sí le falta una costilla. Sí, es científicamente comprobado. Okay. A cada hombre que está aquí le falta una costilla y la mujer tiene una de más. Sí. 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 Aleluya. Amén, amén. La sexualidad y la relación sexual han sido dados por Dios al ser humano como parte de su creación. Y por lo tanto, no pueden ser malos ni pecaminosos en sí. Es la perversión del sexo lo que constituye pecado. Denuncia duramente por Dios como contrario a la santidad. El sexo pecaminoso rebaja al ser humano y termina esclavizándolo. Esto incluye toda forma de sexo antinatural. Amén. Y cuando se habla de antinatural, quiere decir fuera del diseño natural de Dios. Amén. Entonces, todo sexo, dice la palabra, y yo le voy a enseñar algo.
¿Tú sabes por qué se transmite la enfermedad de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer? Porque justamente en esa relación, aunque sea una relación fornicaria o adulteria, se hacen una sola carne en la relación. Entonces, como la carne de una está enferma, entonces el otro se enfermó porque se vinieron a hacer una sola carne. Se contamina. ¿Verdad? Pero dentro del matrimonio, si el matrimonio es sano de ambas partes, ¿dónde va a venir la enfermedad? ¿Verdad? De ninguna parte. De ninguna parte. Mientras los matrimonios sean sanos. Amén. Hay muchas cosas que ganar en el Señor. Y hay muchas cosas que perder en el mundo. Muchas cosas. Son más lo que podemos perder fuera de Dios que lo que podemos ganar en Dios. Ejemplo, cuando yo vivía sin Dios, solamente tenía pérdida. Todo costaba más. Todo me costaba más. Podía ganar más dinero, no sé si ganaba más o ganaba menos, pero ganaba mucho dinero. En un país como el mío, donde en aquel tiempo yo podía ganarme hasta $30,000 en un mes. Pero ¿a dónde se iba ese dinero? En el saco roto, porque mi comportamiento no tenía una vida ejemplar, no tenía nada que ofrecerle a una persona que buscaba una vida sana. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, todo lo que yo me ganaba se iba para yo. Entraba por una mano, se iba por otra mano. ¿Sí? Porque la carne tenía mucha demanda. La carne tenía mucha demanda. Entonces gastaba una entrada de discoteca, la bebida, en fin, no quiero entrar en detalle en todo lo que yo gastaba dinero, porque entonces tomaría la noche entera para decir, ¿verdad? Los malos deseos que yo tenía y que tenía que cumplir. Entonces, creo que al llegar aquí, ciertamente no ganaba lo mismo que ganaba en mi país. Pero aprovecho más, porque la vida en el Señor es mucho más diferente. Y el Señor solamente requiere de nosotros ofrendas voluntarias y nuestro diezmo. En el mundo gastábamos mucho más de ahí. Y en el Señor solamente le obedecemos con una ofrenda voluntaria y el diezmo. Amén. ¿Cuesta menos que el mundo? Claro que cuesta menos. Por lo menos para mí cuesta menos. ¿Sí? Entonces, es con gozo y alegría que yo le doy al Señor lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque en el mundo yo gastaba más. Entonces se nos hace más fácil. Yo voy a entrar a otro detalle. Yo sé que no es parte de la clase. Pero si una persona te pide prestado y no te lo devuelve, recuérdate cuánto tú gastabas en el mundo y déjaselo. Porque en el mundo tú lo desperdiciabas. Entonces, a tu hermano, a quien Dios te manda a amar, se queda con lo tuyo de hacer. Amén. Volvemos a la clase. Hebreos, capítulo 13, versículo 4.
Amén. Léela, hermano. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. ¿Oyeron eso? ¿Quién lo juzgará? No lo hagas tú. No lo hagas tú, no lo hagas tú, no lo hagas tú. No te corresponde hacerlo. Amén. ¿Qué te corresponde hacer tú? Exaltar. Diga. Exaltarlo. Amén. Nosotros hemos de exaltar y llevar a la persona a conciencia de lo que está haciendo, sin juzgarlo y menos condenarlo. Porque ya hay alguien que juzga y juzga a su manera. ¿Sabe cómo juzga a Dios? Con justicia y misericordia. Nosotros no juzgamos con justicia y misericordia. Nosotros queremos de una vez darle el palo. Pastor, es que yo tengo una amiga, es muy amiga mía, y ella viene llorando siempre donde mí. Tiene ya hijos grandes, lleva muchos años con él, pero nunca se ha casado con él. Por eso. Entonces yo trato de hablarle lo mismo, decirle que hasta que ya no se casen y no haga las cosas, pero me dice que ya no lo quiere. Me dice, ya no lo soporto, ya no esto, ya la otra, y yo, ay Señor, ¿yo qué hago? Pues para mí es muy duro cada vez que yo trato de decirle, lo único es orar y ponerle en manos de Dios, que el amor, Amén. que el amor, que trate de... Bueno, dile a Dios que derrame de su Espíritu Santo en su corazón. Porque el Espíritu Santo traerá la presencia de Dios y con todo el sentir de Dios en su corazón. Sí, porque... Pero por eso, porque yo te pregunto, porque de pronto tú le dices a Dios que le dé amor ok, pero el amor solamente es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo le voy a dar amor sin el Espíritu Santo? No sé, llévalo, tráelo aquí sí, pero yo lo llevo a los pies de Cristo. No lleva eso. Y yo oro más por él, porque él no la trata a ella como frágil, y a mí eso es lo que más yo digo, pero yo oro por él para ¿Y que... ellos son cristianos? Imagínate, hermana. Entonces, yo a veces no sé. Te toca evangelizar. Pero él me ve a mí, es como si viera... No, a mí no me soporta, no me mira, no me ve ella, sí, pero él... Bueno, empieza por ella. Claro, yo empecé por ella, de hecho aquí he hecho varios testimonios sobre ella, pero no la he podido traer porque él no la deja, cualquier cosa que tenga que ver conmigo. Bueno, ella tiene que sujetarse a su esposo. Pastor, y de casarse, ella dice que sí, que se tiene que casar, ya Sí. llevan muchos años, se tiene que... Porque mientras dos personas viven en esta condición sin matrimonio, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero si Dios no ha unido nada. Pero ¿cómo hacemos si ella no se quiere, él no va a querer casarse? Es muy duro, porque él a mí me ve como lo peor. Bueno, permíteme hablar con ella. Pues, Es lo que yo a puedo ella decir. sí la puedo traer, sí. A Porque, él. sí, permíteme un día poder hablar con ella y hacerle entender todas esas cosas. Porque de pronto tú siendo su amiga no eres profeta en esa tierra. Y le hablo yo un solo día, ella apresura y agarra al esposo por el oído y dice, vamos a casarnos. Sí. Porque a veces la persona, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece, ¿por qué? Pero no sé, tan pronto que le llegue el conocimiento, dice, se le abre el entendimiento y dice, no, yo tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. Primera de Corintios. La hermana de Exileo ya, ¿verdad? Hermana Ruperta.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero no, yo creo que hay un problema. ¿Dijo cuando están contentos o cuando están enojados? No dijo. Entonces en todo momento, entonces. Entonces, porque las mujeres a veces, cuando están enojados, no le quieren darle comer. Mayormente la mujer, puede ser de que haya hombres. ¿Sí? Y dice la palabra que nosotros no podemos negarnos los unos a los otros, a menos que estén de acuerdo para entrar en oración. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No, eso no necesita aplicación, ¿verdad? ¿verdad? Pero ahora sí están de acuerdo, bueno, amor, voy a entrar en una oración y nos ponemos de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar de acuerdo. No es que yo voy a entrar en oración, no me moleste. Y la mujer a veces, para no decirle, no, dice, tengo un dolor de cabeza. ¿Alguien sabe lo del dolor de cabeza? ¿Nadie sabe del dolor de cabeza? ¿Nadie conoce el dolor de cabeza? Bueno. Eso es en otra iglesia. El dolor de cabeza es un cuento viejo, lo del dolor de cabeza es un cuento muy viejo, ya hay que cambiarlo. Pastor, voy a leer el 4. Diga. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muy bien. Sino la mujer. Amén. Entonces, tu cuerpo no te pertenece, hombre, mujer, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo pertenece a Benjamín. Tu cuerpo pertenece a Erika. Tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, si mi cuerpo no me pertenece, quiere decir que yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer. No puedo, porque no me pertenece. A menos que yo vaya al dueño del cuerpo y dice, yo puedo tomar prestado ese cuerpo, necesito hacer algo. Porque tú no puedes coger una cosa sin pedirlo prestado, si no es tuyo. Si lo tomas sin consentimiento, eso es robar. Te lo robaste. Amén. 7 del 4 al 5, del 4 al 5. Bueno, la hermana leyó el 4. Leíte el 5. Amén. Se iban muy adelante. Bueno, vamos a dejar los últimos minutos que quedan para algunas preguntas, para no entrar en esa nueva clase. La próxima semana vamos a hablar la responsabilidad de los padres en el hogar. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta? La hermana Rosa, pregunta. Dios lo bendiga. Yo quiero que aclare eso que dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ok, honroso quiere decir dándole honor a lo que es el matrimonio, lo que significa el matrimonio. Y sin mancilla quiere decir sin que venga a traer otra cosa de afuera para que sea ensuciando lo que es tan hermoso. ¿Verdad?
viene a manchar algo tan hermoso, porque cuando el matrimonio tiene mancha, se hace más difícil. Cuando es honroso, se prospera. El matrimonio que es honrado, prospera, porque no se desperdicia nada a lo lado, ¿verdad? Porque todo está enfocado en un solo hogar, en un solo matrimonio. Entonces no viene nada a hacer daño, a mancillar eso. Amén. ¿Otra pregunta más? Tenemos 5 preguntas. Una pregunta por minuto. Bueno, ya he tenido unas respuestas, pero quisiera la suya. En cuestión del matrimonio, cuando nosotros que no conocíamos del Señor en ese tiempo, nos fuimos casados por la iglesia tradicional. Eso es legal delante del hombre o del mundo. Pero, ¿qué tan necesario es tener una renovación? Yo sé que es necesaria una renovación porque es muy lindo, pero he escuchado que ese matrimonio no sería válido delante de Dios que porque fue en la iglesia tradicional. Sí, ¿cuál es la invalidez? La invalidez es que no te casaste delante de Dios, te casaste delante de una religión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la religión es enseñanzas de hombres, dogmas de hombres. Entonces no hay un verdadero sentir y una verdadera presencia de Dios en una religión. Entonces, cuando hay un divorcio en ese tipo de matrimonios, cuando fueron allí, ¿es válido esa separación? Bueno, depende, ahora depende, porque tengo que ir paso por paso. Si la persona ya siendo casado llegó al conocimiento de Cristo, entonces renueva todas las cosas, ¿sí? Pero es bueno también que la persona renueve sus votos en el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Porque ahí entonces se fortifican los lienzos delante de Dios. ¿Cuál es el problema que encontramos cuando 2 personas viven sin casarse delante de Dios, o sin casarse, o simplemente amancillado? ¿Cómo se dice? ¿Amancillado? Amancebado. Amancebado. Concubinatos, ¿verdad? En concubinación. Entonces sucede de que tal matrimonio está construyendo en terreno enemigo. Porque no está siendo construido en Dios. Entonces, si no está siendo construido, es como la escuela. Las escuelas no quieren que se habla de Dios. Si Dios no está presente, ¿quién cree que va a estar presente? ¿Por qué hay tanto odio y tanta matanza? Porque Dios no está presente. ¿Quién está presente? El que odia, el que vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Entonces, lo mismo con el matrimonio. Si nosotros no le damos entrada la presencia de Dios en nuestro matrimonio, todavía nuestro matrimonio está en riesgo de recibir ataques. Porque es como decir, vamos a tomar un ejemplo, es como, vamos a decir que Colombia estaría en guerra con Venezuela, ¿verdad? No es que estén, no lo deseo tampoco, sino que la paz reine. Vamos a decir que Colombia está en guerra con Venezuela, ¿verdad? Entonces, que tú vives como los colombianos en el terreno enemigo. ¿Cómo tú crees que te van a tratar los venezolanos sabiendo que tú eres colombiano? ¿Sí me entiendes? Entonces, lo mismo sucede cuando el matrimonio no es fundado bajo los reglamentos de Dios, ¿verdad? Estás en terreno enemigo, entonces el enemigo te puede hacer daño cuando él quiere, porque no está bajo la cobertura. Entonces, en este caso que fue casado en la iglesia tradicional y se separaron, pero ya uno de ellos se casó por lo cristiano, porque vino, conoció a Jesús, entonces ya ese matrimonio es el legal delante de Dios. Sí, porque recuérdate lo que dice la palabra, que nosotros cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Por consecuente, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Todas, no dice algunas. Todas son hechas nuevas. Amén. Pastor,
Bueno, mire, pastor, el caso mío, yo me casé por la Iglesia Católica. Ellos no aceptan divorcio, ellos hasta la muerte los separen, ¿verdad? Pero también dice en la Biblia que cuando alguien comete adulterio, bueno, la otra persona está tiene como carta de divorcio, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso, ¿no? Que para ese entonces esa unión era legal. No podemos decir que no era legal, porque era otra religión, vamos a decirlo así, no quiere decir que no era legal. Es como yo te digo, existe una sola verdad y una sola vida. Todo lo que hace fuera de esa realidad, fuera de esa vida, no está siendo hecha en la verdad y en la realidad que es. ¿Sí? O sea que puede ser de que hayan aplicado ciertos requisitos bíblicos, pero no quiere decir, porque si no estuvieras divorciada. Porque aunque la palabra dice que podemos dar carta de divorcio por causa de adulterio, pero dice el Señor Jesucristo que es por la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio varón y hembra lo hizo Dios y le dijo que serán una sola carne. Por tanto, dice, y luego dice eso, por tanto lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Sí? Entonces, Jesús dijo, por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta, Dios permitió dar carta de divorcio. Pero desde el principio no era así, sino que varón y hembra lo creó Dios, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, lo que une Dios no lo separa el hombre. De todas maneras, le voy a decir algo. Mire, yo desde un comienzo, bueno, dije, ok, porque se dieron las circunstancias y nos divorciamos. Ajá. Yo digo, bueno, pero de todas maneras queda el lazo, porque de acuerdo a la religión en donde yo me casé, era hasta que la muerte los separa. Entonces empecé a orar por ese hombre para que no se muera, no me caiga de conciencia. Y así yo, bueno, quedo en paz. Y dije, bueno, ok, no me caso. Hay una pregunta por aquí. Yo creo que esa es la última pregunta porque ya la hora terminó. Bueno. Bueno. Vamos a tomar un chance de otra pregunta. La pregunta es, bueno, lo voy a hacer porque es un hijo que yo tengo que tiene 22 años, pero creció en la bases cristianas que están bautizados y todo. Pero cuando ya llegó a la adolescencia, no volvió a la iglesia y todo. Pero se conoce con una muchacha, que la muchacha es buena, tienen una hija, no están casados, ella es católica, apostólica, romana y no sé qué más. Y él, pues cristiano, tiene sus bases y él dice, no, mira, me va a sacar de, entre comillas, religión, ¿verdad? Pero tienen una niña y ahora hay el conflicto en que ella la quiere bautizar por el sacerdote y toda su familia y que mi hijo dice, sí, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, recuérdate que toda desobediencia, toda forma de desobediencia trae consecuencias. La palabra de Dios nos manda a nosotros que no nos unamos con yugos desiguales. Y mientras hay yugos desiguales, siempre van a suceder esas cosas. Pero la hija, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo un matrimonio? ¿Son casados? No sé qué cobertura Dios puede dar. Dios no puede darle. Dios de pronto puede tener favor y misericordia con la niña. Pero cuando uno conoce la verdad, ¿verdad? Cuando uno conoce la verdad y uno afrenta la verdad, eso nos hace a nosotros rebeldes, desobedientes, ¿verdad? Que solamente hay que dejarle eso a Dios. Orar. Y orar. Como familia, orar por ellos para que la verdad llegue a ellos y compartirles la verdad siempre,
y ser dejarle trabajito paciente. a Cristo. Sí, pero ¿sabe? Cuando la persona no quiere escuchar, entonces uno entra con ciertas palabras de sabiduría y consejos de sabiduría sin ir directamente a mencionar a Jesús, sino que de pronto la persona empieza a tomar el gusto y quiere escuchar más hasta que un día tú le puedes decir, es el poder de Jesús. Claro, para el bienestar de la niña. Sí, tienen que ser convencidos. Pastor, bueno, una pregunta, porque ahora me quedé así como que muy inquieta. Yo estoy casada por la Iglesia Católica. Entonces yo no estoy casada, o sea, yo tengo que casarme, o sea, no entiendo. ¿Se acuerda la semana pasada? Yo le dije el próximo mes va a haber mucho matrimonio aquí. Pastor, le acabo de decir lo mismo que usted dijo la semana pasada, que este mes vamos a tener más de 5 matrimonios acá. Jack, tú sabes que tengo una historia. Mi papá tenía una tía, falleció, y ella estaba casada con un señor. Ella sabía que el marido le era infiel, porque le habían comentado, y ella sabía y lo exhortaba, pero nunca dejó de atenderlo en la casa. O sea, allá él con Dios, yo como mujer en mi esposo. Llegaba a la casa, lo atendía, le quitaba hasta los zapatos, me decía mi papá. Eso se requiere de mucha sabiduría para Esa llegar mujer a me eso. dice, mi papá lo atendía, le quitaba sus zapatos, le mostraba que ella era su esposa, Y la madre de sus hijos. Y ella le enseñó que no había otra mujer Que mejor no que fue. ella. Y si salía de esa puerta, le decía, allá tú con Dios. Yo cumplo lo mío, me sujeto, te amo. Es una mujer sabia. Pero No, eso no me sabía. ella cumple su responsabilidad ante Dios, porque a fin de cuentas, no, pero fíjate, ahí el pastor dijo alguna palabra, ¿quién juzgará a los fornicarios y a los adúlteros? Ella cumplió, no lo sé, eso no, yo te cuento un pedacito que Pero me ella contó no mi fue padre. feliz. Pero ella disfrutó. Ella en la casa lo disfrutaba, Ella lo no fue cuidaba a feliz, sus niños, los pero amaba. ella disfrutó en hacer feliz a su esposo. ¿Mm? Amén. Cumplió con Dios. De pronto ella, bueno, vamos. Pastor, ¿la pareja está solamente casada por civil? ¿Está en pecado? Claro, Tiene que casarse por la iglesia. claro. Y mañana traigo Owen. Si el hombre une el matrimonio, el hombre lo puede separar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Tenemos un testimonio? ¿Nuestro testimonio no está ahí? Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por haber edificado nuestras vidas por medio de tu santa palabra, que es poderosa, Señor, para redarguir, para edificar, para instruir, para corregir nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que toda palabra, Señor, que ha sido enseñada esta noche, Señor, haga rema en nuestras vidas, en nuestros corazones. De manera, Padre Santo, que podamos vivir una vida victoriosa por medio de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Porque muchos son las aflicciones del justo, pero de todo ello, Señor, tú nos librarás, Padre Santo. Porque tú eres poderoso para librar a tu pueblo, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel en Egipto cuando estaba esclavizado. Y en Egipto, que representa el pecado, Señor, tú lo libraste. Y por medio de Jesucristo tú nos hiciste libre del pecado y de la maldad, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que
tú nos dé la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento, Señor, para edificar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Todo lo que hacemos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre Santo. Te damos una vez más en esta noche por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...